Ok, a ver, vamos a poner a grabar la clase y vamos a compartir las- vamos a compartir el portafolio. Bueno, en tu portafolio, Kevin, yo ya pude ver lo que has colgado, y también la anterior semana me enviaste el guión a mi WhatsApp, entonces lo tengo por los dos medios, ¿ya? Entonces, estuve leyendo esto, Kevin. Lo voy a abrir acá para que lo podamos revisar. Un momento. Bueno, básicamente es también esto, ¿no? Ok, entonces acá lo tenemos. Sale operación de hospital general, cuando espera con el vuelo de CEO. Ok, Profe, entonces, sí, Kevin, te estaba diciendo de que solo escucha, que estuve revisando el guión que me enviaste la semana pasada, que está también aquí en tu portafolio. Estoy revisando esto y ya le he dado una leidita. Hay algunas cositas que debemos pulir, eh, por ejemplo, como aquí en la entrada a la habitación, ¿no es cierto? Dice paramédico 1, llamen al cirujano desde la puerta, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay, siempre en cualquier historia que vamos a contar, independientemente de las escenas, eh, tiene que haber digamos, alguna secuencia, no tiene que ser tan cortante. Entonces aquí, por ejemplo, dice Juan sigue Juan los sigue, ya que son las únicas personas que se encuentran, y quiere hablar, ¿no es cierto? Por se le ha habido una pérdida de zona. Allá entonces se trata de hablar, pero ya es muy tarde, el doctor llora impotentemente. Ya, está bien, esto ya nos da referencia, ¿no es cierto? De más o menos cuál es la idea de la historia. Entonces, eso está bien, como idea ya está, eso está bien. Lo que tenemos ahora que profundizar un poco en esto es ya que tú hagas el tema ya cuáles son las escenas que vas a tener. Entonces ya tengo que tener por lo menos aquí, si estamos hablando de 30 segundos, 30 escenas diferentes, poco relativas dependiendo de dónde está el desenlace también de la historia, ¿no es cierto? Entonces es importante que tú aquí ya puedas establecer ahora, sabiendo cuáles son los nombres, que tenemos Juan, uno de los personajes, y hay que establecer aquí también, lo siento, quiénes son los personajes, el protagonista, Juan, el antagonista, quién sería, o los antagonistas, quiénes serían por sus nombres, para que podamos establecer. Entonces ahora tienes que trabajar escena por escena. Escena 1, digamos, sería esta, ¿no? Dice, Juan se despierta, todo a su alrededor está vacía, ni directores, ni bulla, ni una sola pista que sirve para salir de la cama y descubre lo que ocurre. Unos interruptores comienzan a despedir chispas. Entonces aquí, desde el inicio, ¿no es cierto? Desde la sala de operaciones. Desde que Juan está en esta situación, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que poner escena 1, Juan se encuentra en una habitación. Escena 2, ¿no es cierto? Sería Juan observa a los interruptores que comienzan a salir chispas, ¿no es cierto? Escena 3, Juan cambia de su respiración, ¿no es cierto? De frecuencia. Entonces, tropieza con banquitos 4, escena 4, Juan tropieza con los banquitos viejos, sigue avanzando y no se encuentra nada con las condiciones 7-4.
Escena 5, Juan empieza a tener alucinaciones, ¿no es cierto? Y recuerdos. Entonces, de repente en esta parte podrías, para que se entienda un poquito más, ver cuáles son los encuadres que tú necesitas para esto, ¿no? Si necesitarás un primer plano, un segundo plano, no sé, un primerísimo plano, o de repente necesitas una vista panorámica o detalle, no sé. Entonces tengo que yo saber en qué momento en cada una de estas escenas poner ya esta parte en el guión. Entonces ahora tienes que hacer eso que, ¿ya? Ahora que ya tenemos eso, hoy día nos toca desarrollar, como siempre revisamos, hoy día nos toca trabajar la idea del personaje, ¿no es cierto? Cómo va a ser el desarrollo visual del proyecto. Entonces aquí vamos a crear un poco ya, esta sesión vamos teniendo este guión, ya puedes corregir un poco el guión eso, y también ya puedes estar dibujando las escenas. Entonces para las escenas yo necesito tener primero claro cómo va a ser mi personaje, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que cuando nosotros estamos trabajando con un personaje, lo primero que tenemos que hacer en la construcción de este personaje es establecer cuál va a ser el canon que va a tener este personaje, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Sí. Perdón. Decía de que tenemos que primero saber cuál va a ser el tipo de personaje que vamos a tener, cuál va a ser su canon, ¿ya? Eso para nosotros es básico e importante. Primero establecer eso. Entonces, cuando hablamos de canon, voy a trabajar en eso. Ya, excelente, Kevin. Cuando hablamos de canon, ¿qué tenemos que establecer primero? Establecer primero esto. Yo tengo aquí un personaje, por la dimensión que tienen, el canon de la cabeza, generalmente en cualquier personaje que nosotros diseñemos, la cabeza es, digamos, el patrón o el canon que nos va a permitir a nosotros establecer cuál es el tamaño de ese personaje. Y en función a ese se tiene que trabajar. Entonces quiere decir que este personaje tiene un canon de 2 cabezas, ¿cierto? Entonces tiene 2 cabezas, ¿cierto? Entonces esto es importante que nosotros podamos hacer, ¿ya? Vamos a evaluar otro personaje. Este otro personaje, por ejemplo, vamos a poner igual. Este es su cara, ¿cierto? Entonces voy a repetir esa misma figura. Esto lo voy a hacer de manera calculada. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas tiene este personaje. Voy a volver por un momento aquí para establecer que esto es 1 y esto es 2. Aquí igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Entonces tengo un canon de 7 cabezas, ¿cierto? Entonces esto es importante que yo pueda establecer.
independientemente de cualquiera que fuera nuestro personaje. Vamos a probar. A ver, vamos a probar con este personaje. Vamos a cambiar color, mejor este. Se nota más. Ok. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, quiere decir que este personaje tiene un canon de 1, 2, 3, 4 cabezas. ¿No es cierto? 4 cabezas. Entonces, como pueden apreciar, cada uno de estos personajes tiene otro tipo de estructura. Me refiero en la estructura del canon que tiene, en las dimensiones. Quiere decir entonces que si yo voy a diseñar un personaje, necesito siempre establecer que este personaje tenga un canon y un patrón. Entonces, cuando yo desarrolle mi personaje, pensando, digamos, voy a hacer aquí un rectángulo, pensando que yo tengo, esta es mi hoja de trabajo, voy a ver en este momento, vamos a usar un color más notorio de esto. Entonces, esta, digamos, es mi hoja de trabajo, ¿cierto? Aquí yo tengo que establecer, si fuese, por ejemplo, este personaje, el de 4 cabezas, tendría que establecer yo que en la división de mi hoja tendría que tener en el interior, voy a dibujar así, como esto. Voy a hacer mi guía, mi patrón, o sea, mi primera línea, segunda, tercera y mi cuarta, ¿cierto? Entonces quiere decir que aquí 1, 2, 3, faltaría una más. A ver, vamos a volverlos. Olvidé una línea más. Entonces, dentro de mi hoja de trabajo, sí, te escucho, Kevin. Lucero me mandó un mensaje, dice que tiene infección estomacal y que le consideres en la lista, no puede entrar. Ya, ok, está bien. Ya, gracias, hijito, por avisar. Muy bien, entonces continuamos. Decía de que yo voy a dividir mi hoja en 4 partes, porque el canon de mi personaje es de 4 cabezas. Vale decir que yo voy a dibujar aquí dentro de mi personaje, voy a dibujar aquí, voy a dibujar primero una cabeza, ¿no es cierto? Entendiendo que ese es el cuerpo. Aquí va a estar la otra parte del cuerpo que me está indicando más o menos que es así, y que aquí en esta incluso es un poco más abajo, un poquito más abajo, ya, es más aquí, más o menos hasta ahí, y aquí están las patitas, ¿no? Entonces el canon me está indicando eso. Quiere decir que con esto yo debo establecer que mi personaje está dentro de este patrón. Entonces yo tengo que entender primero que mi personaje está dentro de este patrón y que el movimiento de sus manos incluso llega más, ¿cierto? Todavía no me interesa mucho el detalle aquí. Lo que yo necesito saber es tener primero la vista de frente, ¿cierto? Luego voy a necesitar seguramente la vista de perfil.
Entonces, para esto no sé cuál será el perfil de este personaje. Voy a hacer así nada más para tener una idea. De repente el personaje es así. No sé, un poquito más abajo. Y aquí está su hojita y aquí está. Entonces, a ver cómo es de perfil. Si le faltan hojitas. Ok. Entonces tengo de frente, de perfil, y ahora necesito la vista de espalda. ¿Cómo será de espalda? Entonces voy a hacer esto. Debe ser muy similar seguramente. De repente tiene una colita, no sé. Y listo, ya lo tengo en la espalda. Entonces esto es lo que yo necesito. Primero establecer mi canon para yo poder saber que tengo aquí una cabeza, 2, 3, 4. Esto me va a permitir a mí tener la posibilidad de poder primero establecer el canon de mi figura. Dentro de esto yo ya voy a poder detallar más precisamente el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos, jóvenes. Saber cómo es mi personaje. En el caso de un personaje diferente, si es un robot o si es un ave, o sea el personaje que nosotros diseñamos. Un animal, ya sea un felino, lo que fuere, joven. Siempre necesitamos ese caso, establecer eso y establecer cuál es la morfología que va a tener este personaje, cuál es su contextura, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser? Va a ser de repente un personaje de repente como esto, muy robusto, ¿no es cierto? Que tenga esta caja torácica que es así, triangular, ¿no es cierto? Por la forma. O que sea un personaje más obeso, ¿no? Como este, ¿no? O de repente un personaje más esbelto, femenino, que va a tener esta figura, ¿no? Este movimiento. Y establecer siempre que cada uno de estas poses que nosotros estamos mostrando, porque cada personaje aquí está en una pose, y está en una pose clave, no está en una pose estática, ¿no? Ya está con movimiento incluso. Yo ya he estado obedeciendo esto a un movimiento que tiene el personaje, ¿cierto? Entonces tengo que saber eso, cuál es el movimiento, incluso con la vista que hacia dónde está mirando, ¿no? Incluso con el ángulo de la vista. Entonces eso es lo que yo necesito hacer, establecer mi personaje bajo un patrón primero, un canon. Y ese canon me va a servir para qué, con qué intención nosotros tenemos que establecer el canon en la figura, para que cuando hagamos este detalle, que es esto, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Cuando tengamos esto nos permita a nosotros guardar siempre este canon, esta estructura, guardar siempre la correcta, digamos, visibilidad de este personaje en cualquier ángulo que esté. Este personaje esté de 3/4, de frente, de perfil, nunca debe dejar de ser el mismo personaje. A veces pasa eso, ¿no? Diseñamos un personaje, lo trabajamos y cuando hay una transformación, un movimiento, digamos, he perdido el canon del movimiento. Entonces, esto me sirve para esto, para que yo no me pueda salir de eso. ¿Ya? Entonces eso me va a mí guiar en que, por ejemplo, bueno, ya tenemos esto establecido en todos, ya tenemos los ejes, incluso aquí se ven algunos ejes de movimiento, como les decía, como por ejemplo aquí hay un eje de movimiento, ¿no es cierto? Aquí hay un eje de movimiento también en relación rostro, aquí al cuerpo, igual este otro, entonces todos tienen un eje de movimiento, ¿no? Que está siguiendo y obedeciendo a un tipo de personaje. Entonces hay personajes
distintos, ¿no? Que son alargados, que son ensanchados, que son corpulentos, que tienen una estructura y una caja torácica, digamos, como este que es casi un cuadrado, o hay como este que es un triángulo, o como este que casi es un círculo. Entonces siempre podemos establecer, entonces nosotros si quisiéramos también estructurar nuestro personaje dentro de una estructura, ¿no? Si quisiéramos hacerlo. Y nuestro personaje amerita que lo hagamos así. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque nosotros al momento, como les mencionaba, de desarrollar el canon, nos va a servir para eso. Aquí tenemos el canon de los Simpsons, ¿no es cierto? De Bart. Entonces, aquí tengo la vista de frente, la de 3/4, la de perfil, la de 3/4 de espaldas y finalmente espalda. Entonces, en cualquiera de estas posiciones no debe perder la forma, y aquí es explícita la imagen, ¿cierto? El movimiento, la acción que tenga el personaje, por más que fuese el que fuera corriendo, caminando, saltando, el que fuera, o agachado o lo que fuere, no va a perder la estructura de su canon, porque si no termina siendo otro personaje. Entonces, para ello nos sirve siempre establecer que nosotros tenemos este canon aquí, ¿cierto? Siempre tengo este canon acá. Entonces, en cualquiera de los personajes que estamos trabajando, por ejemplo acá, ¿no es cierto? Teniendo el canon de este personaje, siempre va a guardar esa estructura de las tres cabezas, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de, vamos a escribir aquí, estamos hablando de una, ¿no es cierto? De dos y de tres. Ya aquí, claro, ya se detalla más la ropa, la expresión del rostro, el cabello, los ojos, la nariz, la boca. Hay mucho mayor detalle. Pero nosotros de inicio necesitamos primero establecer cómo va a ser nuestro personaje. Va a ser gordo, chato, alto, gordo, flaco. ¿Cómo va a ser? Establecer cuál va a ser su estructura. Igual, aquí miren también, en este, siempre está guardando el mismo patrón, el mismo canon, ¿no es cierto? Siempre está guardando igual uno, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos la narrativa, 1, 2, en cualquiera de ellos está cumpliéndose eso. Pues eso hace de que nuestro personaje no pierda su naturaleza, no pierda su forma. Y eso nunca debe pasar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos ya establecido esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien. Una vez que yo ya tengo esto, ¿no es cierto? Yo ya puedo estar estableciendo un movimiento en el personaje, sea cual fuera. Entonces ahora todavía no estoy detallando el rostro, no estoy detallando cómo va a ser los brazos, me refiero al tipo de mano, el tipo de expresión de nariz, de rostro, no. Ahora me tengo que concentrar en lo que sigue, es el movimiento. Esto, ¿cierto? Que aparece acá, este movimiento de acción que aparece acá. O este otro, ¿no es cierto? Este otro que me genere este movimiento. Entonces, cada una de estas poses se llaman poses clave. Entonces, cualquiera de estos movimientos es una pose clave, ¿cierto? Las poses clave son las que nos van a determinar una acción que necesito yo resaltar,
Generalmente las poses clave son esos movimientos donde yo muestro una acción del personaje que va a ser determinante, que va a ser una acción de movimiento en la que de repente, por ejemplo, digamos, está el personaje como este de acá. A ver, vamos a encerrarlo en un círculo, como este, por ejemplo. Como este, ¿no? Que está acá. Entonces, este personaje aquí está en una pose clave. Para poder, él aquí ya está en la acción que ya está volando, está con los brazos abiertos y que, digamos, está mirando hacia un lateral, incluso hacia arriba, un poco hacia arriba, y estoy teniendo esa acción. Esa es una pose clave. Todas estas de acá son poses clave. Esta, por ejemplo, que está corriendo, que es esta otra, también está en una pose clave. Todas las que figuran acá son poses clave. Unas de mayor acción, otras de menor acción, pero todas son poses clave. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para que en el movimiento de acción que yo haga con el personaje, yo pueda encontrar las poses intermedias y las transiciones que yo voy a tener en el movimiento de mi personaje. Quiere decir, para yo mostrar este movimiento que es una pose clave, el previo a esto ha tenido que ser otra acción pasiva o una acción de impulso. Entonces, viendo el ejemplo, estaríamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de esto, aquí tengo la pose clave de que está saltando y esta otra pose clave en donde yo estoy teniendo esta acción con mi personaje de que no estoy todavía yo en una acción. Entonces, esta pose clave que estoy marcando acá es una acción pasiva, ¿no es cierto? Y esta otra clave acá es una acción ya donde está mi personaje en un movimiento ya diferente, ¿no es cierto? Entonces, entre estas dos poses claves, yo voy a encontrar siempre una transición, que va a ser esta de acá, ¿no es cierto? La transición va a ser esta cosa. Entonces, en esta posición tengo la otra, que me está dando el previo antes al salto. De la acción pasiva estoy inclinando, que es el intermedio, que está acá como está en el dibujo, el intermedio, y yo tengo ese movimiento. Entonces, quiere decir que entre estas poses clave, que es, digamos, esta 1, voy a borrar, que es la pose clave 1, y esta es la 2, yo tengo una transición y tengo intermedio. Entonces, quiere decir que para yo lograr entre estas dos poses, entre esta y esta, aquí yo voy a tener 24 fotogramas. Voy a tener 24 dibujos. Quiere decir que esta pose de transición vendría a ser la número 2. ¿Ya? Entonces, teniendo yo esta pose o esta transición, que es la número 12, voy a tener los intermedios. Este intermedio va a ser todavía aquí, seguramente la 6, ¿no es cierto? Que es esta acá. Esta, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede lograr ver. Ok, entonces, teniendo yo ya esta pose intermedio,
tengo que establecer que aquí todavía yo tengo que tener las otras poses que me van a determinar llegar a esto. Entonces tengo acá la 2, la 3, la 4, la 5, ok, entonces aquí tengo la 7, ¿no es cierto? Perdón, acá tengo la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y llego a la 12. Y aquí sucesivamente voy con la 13, ¿no es cierto? Voy con la 14, la 15, etcétera, etcétera, hasta llegar a esta otra intermedio, que sería entre la 12 y la 24, sería la mitad, sería la 18, ¿no es cierto? 18. Y así sucesivamente hasta llegar a la pose 24. Entonces, estas transiciones y estos intermedios que yo voy a tener, quiere decir que me va a determinar esa pose. Entonces aquí todavía yo tendría que dibujar, digamos, en la pose 5, porque esta es la 6, este intermedio, la 5 tendría que estar más aquí, ¿no es cierto? El cuerpo con ese eje, teniendo un poquito el movimiento, de repente un poco más enderezado. ¿Por qué? Porque todavía estoy bajando, ¿no es cierto? Hasta lograr tener este en color verde que es el impulso. Entonces aquí es un poco más recto todavía la posición, y así sucesivamente. Entonces yo tengo que determinar esto en cada uno de mis fotogramas. Entonces aquí no estoy hablando todavía de detalles de cómo es el rostro, cómo es su ropa, cómo es todo lo demás. La caracterización que tengo todavía en mi personaje no está. Aquí lo que me interesa todavía es este bosquejo simple, donde me establece cuál es el movimiento que yo quiero generar en este personaje. ¿Ya? Entonces, ahorita nosotros todavía no estamos en esto. Nosotros estamos en la fase en la que estamos caracterizando primero nuestro personaje. Entonces, para caracterizar, primero tengo que establecer una pose, ¿no es cierto?, que yo elija. Luego de establecer la pose que yo elija, seguramente voy a entrar a algunos detalles. Esto me puede guiar a mí para que yo pueda establecer, por ejemplo, la posición, ¿no es cierto?, el personaje, el ángulo, la pose clave. Entonces las acciones, incluso estas flechas me direccionan hacia dónde están yendo los movimientos de los brazos, de las piernas, que van a ayudar a generar y a comunicar en el personaje cuál es el movimiento de acción que yo quiero dar en este. ¿Ya? Ok, muy bien, excelente. Entonces, primero establecer eso, que nosotros podamos detallar primero cuál va a ser el movimiento del personaje para que yo pueda establecer. Y después de ello, recién yo voy a ver el movimiento pose a pose de cada uno de mis personajes. ¿Ya? Entonces, para ello yo primero tengo que establecer cuál va a ser el movimiento, sea cual fuera el personaje, y en ese movimiento yo voy a establecer recién. Y una vez que tenga el movimiento, ya tenga caracterizado mi personaje, entonces yo podré establecer ahora, para no perder la forma de mi personaje, yo necesito establecer un canon, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya tengo el canon, aquí tengo el canon donde estoy dibujando. ¿Cuál va a ser? Aquí ya, si quiero, puedo detallar un poquito de repente cómo va a ser el rostro, ni tanto así. El movimiento es lo que importa. Entonces ya puedo establecer el canon, establecer la vista de frente, de perfil y de espalda, ¿no es cierto? Si quiero darle en 3/4, ya sea para generar el movimiento mejor, también puedo hacerlo para yo hacer la práctica justamente de eso. Y esto tenemos que hacerlo en una hoja. Tenemos que agarrar nuestro blog, agarrar una hoja, poner unas líneas y establecer, guiarnos en el dibujo de nuestro personaje, que ya lo tengamos, y después
establecer el movimiento, establecer cómo es de frente, perfil y de espaldas, y de 3/4 ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Viendo la transición, como habíamos visto, ¿no es cierto?, en la imagen anterior, cuando veíamos justamente el diseño de los Bart Simpson, ya hablábamos acá, ¿no es cierto?, de ese movimiento. Entonces, de frente, establecemos entonces aquí, de frente, es luego de perfil, los principales, y de espalda. Y podemos establecer estos más como guías, que serían los que están en 3/4, para que yo pueda ver cómo es el personaje de espaldas y de 3/4 también, ya sea casi mirando al frente y casi poniéndose de espaldas en esa transición. Entonces eso me va a ayudar a mí a generar mejor mi personaje. ¿Ya? Entonces esto, jóvenes, es algo muy muy importante que nosotros debemos establecer antes de diseñar nuestro personaje. Entonces, una vez que ya tenemos diseñado nuestro personaje, nosotros recién ahí es donde vamos a poder establecer de repente ya un movimiento. Entonces, aquí no está en 3/4 ni de frente, perdón, no está de frente, perfil ni de espalda. Está en posiciones más de 3/4. Entonces, ya puedo después generar esto. Ya aquí todavía no estoy estableciendo mucho también el detalle en el rostro, pero sí ya me sirve para que yo pueda guiarme de cómo va a ser el siguiente movimiento que yo voy a hacer en este personaje. Como acá, ¿no es cierto? Acá tengo personajes de una serie, ¿no es cierto?, cartón. Entonces, aquí los personajes los tengo de frente, de perfil y de espalda, ¿cierto? Entonces eso me permite a mí incluso determinar en algún movimiento cómo se va a ver. Entonces, lo importante en esto es de que en cualquiera de los movimientos que yo tenga y en cualquiera de los que yo voy a trabajar, ya sea este movimiento de frente o de repente este movimiento que ya es más complejo, que está un poco volando, ¿no es cierto?, está flotando, está con la vista incluso en otro ángulo, está en 3/4 casi, entonces, pero no deja de ser el mismo personaje, siempre sigue siendo el mismo personaje, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, que nuestro personaje no pierda su forma, su naturaleza, su cuerpo, que no pierda nada de estas características que uno le ha dado al momento de establecer cuál es su contextura, ya sea la que fuera, que sea más gorditos, más delgados, más flacos, más altos, más alargados, como pueden ver acá. Entonces, cualquiera de estas formas que yo pueda establecerle tiene que siempre guardar el mismo patrón para cualquiera de las acciones y poses que tenga. ¿Ya? Muy bien. Sigamos viendo algunos ejemplos. Entonces, esta, por ejemplo, me sirve como apuntes para que yo pueda establecer cómo más o menos va a ser mis acciones en relación a esto, ¿cierto? Entonces, ya me ayuda esto un poco a ver cómo voy a yo establecer esto. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos de que al trabajar de esta forma, nosotros siempre estamos estableciendo cuál va a ser la naturaleza. ¿Para qué? Para generar justamente esto, generar el movimiento, ¿no es cierto? Eso nos va a permitir generar ese movimiento. Entonces, aquí están poses claves muy importantes y entre ellas están los intermedios y las transiciones, ¿no es cierto? Entonces, tengo que pensar yo que por eso en una acción, cuando yo desarrollo mi guión o cuando leo un guión, tengo que establecer
cuál va a ser el plano correcto para eso, ¿no es cierto? Entonces, se va haciendo un poquito más complejo el tema, porque tengo que establecer qué tipo de encuadre va a necesitar eso, para posteriormente de repente yo poder entrar ya en mayor detalle en mis personajes. Entonces, si yo tengo un personaje ya establecido, tengo que empezar a hacer ya en esta parte la caracterización, que es justamente lo que estamos trabajando. Estamos trabajando la parte ya del storyboard parcialmente, donde estamos nosotros caracterizando a nuestro personaje. De este personaje ya tengo que saber cuál va a ser la expresión del rostro, cuál va a ser su morfología, cuál va a ser su estructura, o sea, cómo van a ser sus ojos, cómo va a ser su nariz, sus labios, etc. Entonces, cómo va a ser su cabello. Entonces, en cualquiera de estas posiciones, como pueden ver aquí, en cualquiera de estas, el personaje no pierde la expresión y la naturaleza. Siempre se nota que por más que varía la pose en la que fuera, o por más que varía incluso el atuendo que esté usando, siempre sigue siendo el mismo personaje. Y esto es bueno hacer la práctica en nuestro personaje con distintas expresiones, porque este estudio que estoy haciendo aquí con las expresiones de mi personaje en relación al rostro me va a servir para que en algún momento yo pueda utilizar uno de estos para alguna acción que yo tenga, una acción de asombro, de susto, de ira, de fuerza, de energía, de coquetería, de lo que yo quiera mostrar en la acción que necesite. ¿Ya? Entonces eso me va a permitir a mí tener ese estudio, me va a servir para que yo pueda saber cuál de estas expresiones me va a servir en la acción que yo tenga que necesitar para poder trabajar mi personaje. Entonces, parte de la creación del personaje, vale decir, del personaje que tengo, en este caso, este estudio me va a servir para la caracterización de mi personaje. Lo mismo va a pasar con este otro personaje, ¿no es cierto? Donde yo estoy justamente viendo a dónde, o mejor dicho, cómo voy a yo trabajar las expresiones del rostro. En cualquiera de las acciones que se ven aquí, o en cualquiera de las expresiones que tiene el rostro, va a obedecer a una acción en el cuerpo, porque el cuerpo reacciona conjuntamente con el rostro. Si yo voy a tener una acción de, por ejemplo, sorpresa, no solo mis ojos, mi cara y mi nariz se mueven, mi boca, no, mi cuerpo también reacciona. Entonces, ¿cuál es esa posición que debe acompañar esa expresión? ¿Cuál debe ser la postura de ese movimiento del personaje? Entonces, todo esto es la caracterización que voy a estar dando a mi personaje conjuntamente ya con el atuendo que éste va a llevar, dependiendo de cuál sea el diseño. Igual, puedo establecer para mi referencia de mi personaje, yo necesito cómo va a ser mi personaje. Va a ser un personaje que tenga el cabello corto, que tenga el cabello lacio con cola, que sea algo más digamos, más informal, que tenga, como aquí está figurando, ¿no es cierto?, en las distintas caracterizaciones que yo le quiero dar al personaje. Entonces tengo que establecer que de repente mi personaje necesita que sea de cabello corto. Entonces puedo escribir incluso algunas palabras que me ayuden a recordar por qué estoy poniendo esto, o sea, cuál sería la caracterización. Si voy a utilizar, digamos, un personaje, una chica que es deportiva y que le gusta más
el tema del deporte y su vida es en función a eso, le gusta escalar, le gusta ir de viaje, le gusta caminar, le gusta hacer deporte, le gusta ir a jugar, no sé, básquet, hacer natación, hacer voleibol, etcétera. Entonces es un personaje más digamos, más casual, ¿no? Va a vestir y por ende su cabello no va a tener mucho, digamos, no va a obedecer mucho a un trabajo de producción que necesita su cabello, como por ejemplo si fuese una chica que es modelo y que su vida es eso, el modelaje, ¿no? Entonces siempre va a estar bien cuidada, con el cabello debidamente y correctamente establecido para la ocasión, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a caracterizar yo a mi personaje? Va a depender mucho también qué tipo de personas. Y en mi historia, en mi guión, yo voy a mencionar eso. Entonces va a ser una persona así, Juan, digamos, va a ser así. Pero ¿cómo era Juan? ¿Cómo es Juan? ¿Qué tipo de persona es? ¿Es un estudiante? ¿Es un estudiante de colegio? ¿Es un estudiante de universidad? ¿O es ya un profesional que trabaja, no sé, que trabaja en un banco o que trabaja en un lugar diferente? De repente es en una oficina, o de repente es un trabajador social, o de repente es un ingeniero, es un antropólogo, no sé. Entonces va a depender, o es un biólogo. Entonces la ropa de un biólogo lógicamente es completamente diferente a la de un bancario, ¿no? Por los espacios donde desarrollan su trabajo. Entonces tengo que contextualizar yo también el espacio, el tiempo de ese personaje dentro de mi historia, qué edad tiene y cómo va a ser su ropa, cómo va a ser la expresión del rostro, cómo va a acompañar el cabello. Su cabello mucho tiene que ver porque ayuda en la expresión y la caracterización del personaje. ¿Ya? Entonces siempre es importante que nosotros podamos tener esas referencias para que, digamos, el personaje pueda yo tener. En algún momento de repente este personaje va a asistir pues a una fiesta, no sé, a una fiesta de graduación, o a una fiesta o un matrimonio. Entonces tendrá que vestir un poco más formal y tendré que tender yo ya en mis referencias, en mi estudio, las caracterizaciones, ese personaje, cómo va a ser cuando esté un poco más formal, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, que nosotros podamos establecer siempre que podamos tener un cierto grado de darle, digamos, a la caracterización a nuestro personaje, dependiendo mucho de cuál va a ser nuestra expresión que tengamos. Entonces, en mi estudio, yo tengo que saber que tengo que tener, ¿no es cierto?, mis expresiones de felicidad, de shock, de complacencia, de admiración, ¿no es cierto?, cuando estoy contento o cuando tengo esa mirada confidente, o una expresión de sorpresa, una expresión de ira, ¿no es cierto?, de molestia, de suspicacia, curiosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me va a servir este estudio también del rostro, en el caso cualquiera sea el personaje, tener esto, porque eso ayuda a comunicar en nuestro personaje. ¿Bien? Para lo cual nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, cómo vamos a estructurar un rostro. Esto ustedes ya manejan, esto ya lo han hecho en dibujo, saben cómo estructurar un rostro, cuáles son el patrón, el canon, incluso que yo debo mantener en una expresión. Independientemente, ustedes no ves que están creando un personaje, ustedes pueden crear su propio patrón para eso, su propio canon, para que pueda establecer cuál es la expresión que voy a tener en mi personaje, ¿no es cierto? Cómo va a ser la forma de la cara, digamos, qué tipo de cara va a ser una forma circular, alargada, media rectangular, media triangular, ¿no es cierto? Porque en la animación, no se olviden, nosotros tenemos que exagerar un poco las expresiones para lograr justamente esa reacción en el público, ¿ya? Entonces, eso me va a permitir a mí
cuando yo trabaje en el programa, establecer justamente estas transiciones. Aquí en esta transición de este personaje está yendo de un lado hacia el otro, está girando, pero en esa transición de girar de derecha a izquierda, el intermedio me está generando de que tengo una expresión en donde baja la mirada un poco, cierra los ojos y después vuelve a abrir, ¿no es cierto? Entonces hay esa transición que tengo aquí que me muestra el personaje en esta. Y aquí estoy hablando, ¿no es cierto?, de poses clave entre la primera y la última movimiento y expresión que tengo en el rostro. Estoy generando las poses intermedias y las transiciones, ¿cierto? La transición que ya sabemos cómo es. Muy bien. Entonces, eso me va a permitir, como les mencionaba, retomando un poco, encontrar mi pose clave siempre antes de, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi pose clave? Mi pose clave 1, 2, 3, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son mis transiciones? Que son las mitades, digamos, que son entre clave y clave, y después voy a tener las poses intermedias. ¿Ya? Entonces denme un minuto, por favor. Ok, entonces eso me permite a mí trabajar cuadro por cuadro, escena por escena. Entonces cuando yo hablo de una escena, estoy hablando de una pose clave, ¿no es cierto? Estoy indicando que es la expresión donde, digamos, en este caso está este personaje, está saltando, está llegando a tener justamente este movimiento donde está mostrando este personaje que está aquí saltando con todos los brazos estirados, una expresión de repente felicidad, no sé. Entonces, esa es una escena. Entonces, esto va a obedecer con una pose clave y a una parte de mi escena, ¿cierto? Esta va a ser mi escena, digamos, 5, ¿no es cierto? Entonces, mi escena, esta de repente va a ser mi escena 4, ¿cierto? Pero ¿dónde está mi escena 3? ¿Cómo tendría que ser la escena 3? Tendría que ver dentro de mi historia por qué hay esta reacción, de dónde nace esta reacción. Entonces aquí de repente la previa es que, no sé, escuché una noticia en que él estaba sentado en el sillón o estaba echado en su cama, no sé, o estaba escuchando música en un parque, no sé, y él estaba de repente, poniendo el ejemplo de su cuarto, de repente estaba en su cuarto y este personaje estaba echado, ¿no? Estaba escuchando música, feliz, y ahí llegó una noticia de que ganó un premio. Entonces se levanta y aquí todavía está la escena 3 y esto va obedeciendo. Entonces voy contando la historia así, escena por escena, pose clave por pose clave. Entonces igual aquí al terminar, ¿cuál sería, si esta es la 5 y esta es la pose clave, digamos la 6, la escena 6, cuál sería la escena 7, ¿no es cierto? La escena 7, ¿cuál sería, no? Cuando de repente ya terminó de estar feliz y ahora tiene que ir a recoger su premio. Entonces ya de repente cambio de cuadro y está de repente en un primer plano, me aparece una ventana de repente de un bus y él está parado acá con las manos y está apoyado
en el pasamanos y está yendo, ¿no?, a recoger su premio, o está en un taxi, o de repente cogió su bici y está en su bici y ahora yendo a recoger el premio, o se ganó la lotería, no sé, o de repente recibió la información de que ingresó a la universidad. Entonces, todo esto obedece, jóvenes, siempre a un antes, a un durante y a un después. Entonces, en mi historia tengo que tener bien estructurado ese guión para saber cómo voy a guiar esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Eso me va a servir a mí, como les mencionaba, para que yo pueda entender de mejor manera cómo voy a trabajar en una pose clara, ¿no es cierto? Cómo voy a generar esos movimientos, cómo voy a tener yo la clave y la transición y después los intermedios, ¿no es cierto? No nos olvidemos que eso es muy importante, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso me va a determinar ya establecer movimientos en distintas acciones que yo pueda tener con mi personaje, ¿cierto? Entonces ya tendré que evaluar en qué parte de mi historia voy a utilizar determinado movimiento y qué tipo de encuadre también yo debo tener en relación a cualquiera de estos encuadres que voy a necesitar, ¿no es cierto? Ya sabemos que cuando nosotros desarrollamos un encuadre dentro de mi composición voy a utilizar cualquier tipo de composición. La que utilizamos bastantes de las divisiones, ¿no? Las divisiones que tenemos. Entonces, para ello yo tengo que saber cómo va a ser mi encuadre. Entonces necesito saber cuál va a ser el plano adecuado con el cual yo voy a comunicar esa acción. En qué momento va a ser un primerísimo plano, en qué momento va a ser un plano detalle, en qué momento va a ser un plano general, digamos, ¿no es cierto? O otro tipo de vista que yo voy a tener. Entonces, para ello siempre yo tengo que establecer primero cómo va a ser mi encuadre. Entonces, para ello, ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No es cierto? Entonces, tengo que establecer siempre cuál es el movimiento con el cual yo me voy a sentir, digamos, más adecuadamente, o mejor dicho, cuál va a ser de esos planos el que me va a permitir comunicarme, ¿no es cierto? El encuadre que yo necesito según mi punto de vista. Entonces voy a utilizar un plano medio, uno corto, un americano, un plano general. Esto ya se mezcla un poco con la fotografía y con lo que ustedes han hecho, ¿cierto? Igual acá, plano detalle, primer plano, primerísimo plano, medio, ¿no es cierto? Y los distintos encuadres que ustedes ya saben. Entonces, cuando estamos hablando de encuadres, estamos hablando de esto que ustedes han hecho en fotografía, para recordar un poquito, ¿no es cierto? Un plano general, un gran plano general, un plano general, un plano de conjunto, un plano entero, un plano americano, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que recordar y poner ahora en práctica esto que nosotros ya hemos estudiado, que ustedes ya han desarrollado en vuestro curso de fotografía cuando hicieron también stop motion, cuando hicieron animación. Entonces ya utilizaron estos planos, plano general, ¿no es cierto? Utilicé el gran plano general, luego utilicé el plano general, ¿no es cierto? Cuando nosotros utilizamos los espacios donde se desarrolla la acción. Entonces, dependiendo de la acción que yo quiero mostrar, tengo que saber cuál es el plano que yo necesito para establecer y mostrar esa acción. Si voy a hacer un plano en conjunto, entonces, ¿qué necesito? Si van a intervenir los personajes en esta acción, yo necesito, ¿no es cierto?,
ver en qué tamaños, incluso hasta yo puedo utilizar la perspectiva misma del escenario y de los personajes para saber dónde se encuentra esto. Y si es de la misma manera un plano entero, tendría que saber pues que el personaje tiene que estar ubicado en toda y encuadre, ¿no es cierto? Para poder saber. De la misma manera, si yo voy a trabajar mi plano, también vamos a subir hasta acá. Si voy a trabajar un plano americano, entonces ya sabemos que va a ser no todo el cuerpo, pero casi todo, que generalmente se utiliza desde las piernas, pero las rodillas para arriba. Y si voy a trabajar igual un plano medio, ya sabemos sobre. Tenemos que intentar mostrar la figura desde la cintura para arriba, el torso prácticamente. Entonces, ¿en qué momento yo necesito eso? ¿Cuándo debo mostrar el plano medio? ¿Cuándo debo mostrar un primerísimo plano? ¿Cuándo debo mostrar un plano general? ¿No es cierto? Entonces, mucho va a tener que ver que nosotros sepamos cuál es el que necesitemos en ese momento. Así como este primer plano, ¿no es cierto? Cortar todos los hombros, solamente vemos el rostro, ¿no es cierto? O de repente vamos a hacer un primerísimo plano. ¿Cuándo debo usar esto? En el movimiento, en la expresión que yo necesite, el personaje, en mi historia, en mi guión. ¿Cuándo necesito? Por ejemplo, cuando hablabas, hablábamos de tu historia, del guión tuyo, Kevin, ¿en qué momento yo necesito esto? De repente se adaptaría perfecto en el momento en que él se sorprende de que en la historia se ve él fuera de su cuerpo, ¿no es cierto? O se ve enfermo, ya muerto. Entonces, ¿cuál sería la expresión en ese momento de su rostro, ¿no? Entonces, de repente necesito en eso un primer plano, ¿no? O incluso de repente voy a necesitar un plano a detalle que me va a permitir mostrar justamente la expresión más concreta de esa persona, ¿no? En ese momento. Entonces es cuando hay ese recuerdo, de repente ese recuerdo, ya sea negativo, positivo, o esa añoranza, cuando yo quiero mostrar una sensación, una emoción que quiera yo mostrar al público, voy a utilizar un plano de detalle, ¿no? Y que de repente hay una expresión de llanto y muestro el ojo justo cuando la lágrima está saliendo, ¿no? Cuando está cayendo, ¿no? Entonces, tengo que saber en qué momento yo voy a utilizar ese plano, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que esto nos sirve para comunicar, porque cada una de las escenas que nosotros escojamos, de los planos que escojamos, del movimiento que escojamos, va a ayudar a comunicar y va a ayudarnos a tener una lectura más dinámica, digamos, en mi historia, desde el punto de vista visual, ¿no es cierto? Y también como guión me va a ayudar seguramente las palabras, y van a haber palabras que va a decir o que van a conversar, ¿no es cierto? O el punto de vista que es donde yo voy a escoger de repente este plano, ¿no? El punto de vista, le voy a mostrar un elemento que se ha podido expresar en esto, ¿no? Que se ha podido mostrar en esta historia, ¿no? O el plano de escorzo también, que es el personaje, en donde yo puedo mostrar también esto. Entonces todo esto, jóvenes, es importante que nosotros podamos tener en cuenta al momento de generar nosotros nuestra historia. El momento de trabajar nosotros nuestro storyboard, justamente vamos a hacer esto. Vamos a encontrar esto. Aquí con estos planos ya me está contando la historia, sin necesidad de texto.
desde este plano, este gran plano general, el plano general, y así sucesivamente, me está contando, cada una de estas imágenes me está contando ya una historia. De que va a haber un duelo entre dos personas y probablemente uno de ellos va a morir, incluso se ve aquí el arma, ¿no es cierto? Y después puedo apreciar cuál es finalmente el desenlace final de esta historia entre estos dos personajes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que contar, saber. Aquí ya tengo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que tendría aquí 11 fotogramas o poses clave. Ya tendría 11 poses clave. Quiere decir, entre estos 11, entre este 1 y 2, tendría que haber una transición de movimiento. Cuando está más atrás, de repente esta locomotora y está llegando, ¿no? Y aquí se ve la locomotora con un hito chiquito. Entonces, esos planos que yo estoy utilizando. Aquí cuando el personaje viene a recibirlo, el otro ya llegó, ya bajó y está en acá, ¿no? En ese desenlace. Entonces, nosotros tenemos que mostrar aquí nuestro guión, mostrar aquí nuestra intención de qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, no nos olvidemos eso, de utilizar todo eso. Cuando veamos encuadres, estamos hablando, ¿no es cierto?, de las poses de la cámara que yo tengo en función a tener mis vistas. ¿En qué momento yo voy a utilizar una vista cenital, una vista en picada, una vista normal, una contrapicada o una vista en nadir, por ejemplo? ¿En qué momento va a ser el adecuado? ¿Cuándo? Porque no todas las vistas son planas, jóvenes, ya sabemos eso, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de esto, vemos una vista, ¿no es cierto?, que es más un plano general, una vista más aérea, una vista más de abajo, en picado, una de detalle, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver y buscar cuando nosotros estemos encontrando el movimiento de un personaje, cuál va a ser la vista adecuada para eso. Y para generar un movimiento, jóvenes, no necesito hacer un detalle mayor a esto. Son líneas, nada más que yo voy a comunicar una acción. Entonces, para esa acción, con esto me basta y me sobra. No necesito perder el tiempo y desconcentrarme todavía en cuál es. Después vamos a entrar al detalle del personaje, ¿no es cierto? Pero primero generemos el movimiento. El storyboard es eso. El storyboard es contar la historia de todo lo que tenemos, pero todavía en pastillas así simples, donde yo solamente voy a ver movimiento y voy a ver qué comunica esta historia. Después ya voy a entrar yo al proceso, igual, de la misma manera. Para esos movimientos yo solo necesito lo básico ahora, no necesito todavía tener ningún detalle de ellos. Posteriormente, ya cuando haga mi estudio personaje, podré tener cómo es este personaje en distintas acciones que yo pueda tener. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar ahora en nuestro curso, en esta clase, mejor dicho, es donde nosotros vamos a mostrar ya. Igual, en el movimiento de las acciones, como se ve aquí en esta imagen, para ese movimiento no necesito dieta, yo necesito saber el movimiento, nada más. ¿Qué voy a hacer en cada pose clave? Y saber eso de manera genérica. Ya como les mencionaba, para yo desarrollar el storyboard necesito esto. Aquí hay muchos planos, ¿no es cierto? Hay muchos enfoques de la cámara. ¿Desde qué ángulo? ¿No es cierto? ¿Qué planos tengo? Perdón. Okay. Entonces, esto me va a permitir a mis jóvenes ver cuál es el encuadre adecuado en el fotograma que yo quiero contar la historia, en qué momento va a ser ese primerísimo plano.
o en qué momento va a ser ese plano detalle, o en qué momento va a ser ese plano general. Entonces, tengo yo que saber que para ello no necesito todavía tener el detalle. Yo necesito hacer el guión y para eso necesito solo esto. Saber cuál es la pose clave, la 1, la 2 en mis escenas, cuál es mi escena, ¿cierto? Y en mi escena yo tengo ya este patrón que ya les que les di, no es este. Vamos acá. Acá está mi plantilla, a ver, vamos a ver una más atrás. Acá está. Aquí está mi plantilla. Entonces, esta es la que van a tener ustedes para poder trabajar. ¿Dónde va a ser mi ecuación, mi personaje y la acción que tengo? ¿En qué escena va a ser? Entonces, aquí tengo que hacer un dibujo simple, como hemos visto nosotros en los ejemplos que les estoy mostrando, que es casualmente como, por ejemplo, en estas imágenes de referencia que tengo aquí el storyboard. Esto es lo que yo voy a hacer. Voy a poner cuál es la acción que estoy comunicando. Incluso aquí pongo, como aquí se está viendo en cada uno de los cuadros, un pequeño texto, un pequeño diálogo que me ayuda a guiarme. Entonces, una vez que yo lleno esto, lleno recién la idea del personaje. Aquí cuando yo trabajo mi storyboard y cuando trabajo aquí mi escena, primero tengo que saber la acción. Tengo que escribir aquí qué acción de que está saltando. ¿Dónde va a ser la locación? La locación va a ser en el estadio. ¿Quién está saltando? ¿Cuál es el personaje? Va a ser Juan. Entonces ya tengo la acción, la locación y el personaje. Y con mi estudio de que ya he hecho de la caracterización de mi personaje, ya sé quién es, ya sé cómo va a ser y cómo debe ser su acción. Entonces ahí es donde yo voy a empezar y voy a editar mi plano, no sé qué plano va a ser, incluso hasta qué página algunos lo ponen. Hay distintas formas de hacer storyboard. Yo les estoy poniendo uno que a mí me sirve mucho para poder entender mejor mi historia, y aquí tengo primeros planos, tengo plano detalle, tengo planos generales, ¿no es cierto? Entonces mucho tiene que ver con este tema de la acción. Entonces eso es lo que yo tengo que hacer. Aquí, por ejemplo, en este storyboard de Toy Story, muestra algo simple, eso no está mucho detalle. Ahí estoy viendo en qué momento, primer plano, primerísimo plano, plano general, plano abierto, etc. ¿Dónde está mi cámara ubicada? ¿Desde qué ángulo? ¿No es cierto? Entonces, todo eso ayuda a comunicar. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿alguna consulta respecto, Kevin o Raúl, de repente alguna consulta, jóvenes, para continuar? No, profe, por mi parte no. Está claro, ¿no es cierto, Kevin? Sí. Ya, excelente, hijo, excelente, muy bien. Entonces, creo que aquí tenemos un... ya. Listo. Ok, Raúl, ¿estás ahí, Raúl? Raúl, pusiste ya tu historia aquí en el portafolio. No encuentro, no has colgado todavía en tu portafolio la historia, Raúl. Esto igual estaba así, entonces hay que subir los archivos, jóvenes. Tenemos que subir, eso es sumamente importante, ¿ya? Ok, Raúl, entonces volviendo a lo que estábamos hablando, joven. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando ya todo esto, lo referente a la caracterización de nuestro personaje, a la creación de nuestro personaje, estamos trabajando justamente
cómo caracterizar, ¿no es cierto? Partimos de esto, que lo que les mencionaba. ¿Sí? Creo que de aquí, creo que partimos de esto, ¿no es cierto? Primero, estructurar cuál es su canon, ¿no es cierto? Recapitulando un poco. Una vez que establecemos el canon y sabemos cómo es el personaje, ancho, alto, grande, chico, pequeño, mediano, es un animal, es una persona humana, es un objeto, es un robot, es un ave, lo que fuere, recién nosotros pasamos a establecer el movimiento. ¿Cuál va a ser el movimiento del personaje? Para ello, una vez que yo ya tengo establecido este personaje, ¿qué tengo que hacer? No nos olvidemos, primero tengo que establecer su canon básico, fundamental, el canon. El canon sí o sí es lo primero que yo tengo que tener, mi vista de frente y perfil del personaje en sus tres vistas. Si quiero le puedo agregar el 3/4, que sería beneficioso para ustedes, ¿cierto? Entonces es importante que yo pueda tener estas vistas de frente, de perfil, ¿no es cierto? Ya es, aquí ya tengo establecido, ya tengo más de frente, perdón, este es de frente, este es perdón, de frente, de perfil y de espalda, ¿no es cierto? Y esta es mi vista de 3/4. Ok, entonces eso es lo que yo necesito. Necesito primero que nosotros podamos establecer que nuestro personaje tenga la posibilidad de que podamos trabajar con él, ¿ya? Entonces sea cual fuere, ¿no es cierto? Ya yo entraré en detalles aquí y saber más o menos cómo es aquí, si ya debo saber cómo es el detalle del personaje. Y para el storyboard, para el movimiento que ya vamos a hacer a partir de la próxima clase, recién yo necesito, así como acá les decía, básico, tener esto, el canon de mi figura, ¿no es cierto? Mi vista de frente, 3/4 de frente, de perfil, 3/4 de espaldas y los 3/4, mejor dicho, de espaldas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesitamos todos. Establecer primero eso en nuestros personajes. Y ir buscando referencias. Cuando yo voy a crear un personaje, necesito obligadamente buscar referencias, detalles. Por ejemplo, si yo voy a trabajar sobre una llama, tengo que buscar los distintos ángulos de la llama. ¿Qué es lo que yo necesito de este personaje? ¿Cómo se debe ver en perfil de 3/4? Un detalle de repente de los ojos, cómo se va a ver los ojos, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve de manera completa este elemento o este personaje? Entonces, tener esas referencias es importante para que nosotros podamos siempre ayudarnos con eso para que podamos desarrollar de mejor manera nuestro trabajo gráfico. Ya, incluso puedo tener algunas referencias de tipos de llamitas que hay diseñadas, entonces, y luego yo puedo integrar la mía, ¿no es cierto? Entonces, eso es, yo tengo que buscar cuál es mi referencia para eso. Si voy a hacer un robot, buscaré en internet robot. Si voy a hacer un personaje X, buscaré en internet ese personaje o ese tipo de personajes o distintas vistas de llamas, por ejemplo, donde yo puedo tener estas expresiones de los rostros de las llamas que son tan hermosos jóvenes. Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna otra consulta de repente que deseen hacer, jóvenes? Perdón. Ok, Raúl, entonces está claro, ¿no es cierto, Kevin? ¿Está claro, Raúl? Creo que entonces eso ahora nos toca. Entonces la tarea, Raúl, Kevin, la tarea es ahora que nosotros hagamos nuestro trabajo, ¿cierto? Y para ello tengo que empezar
ya saben de mi referencia primero de que yo debo trabajar primero el personaje, el canon del personaje. ¿Cuál es el canon de mi personaje? Eso es lo primero que yo debo establecer, ¿ya? ¿Cuáles son esas referencias que yo voy a tener, independientemente de lo que haga, ¿cierto? Y después ya iré detallando poco a poco, después de que tenga el movimiento del personaje, yo tenga el canon con su ropa ya definida, con el cabello, con todo lo que ya le define el personaje como tal, ya entraré un poco más en los detalles, ¿no es cierto? Ya entraría en los detalles de rostro, en las expresiones de referencia que yo voy a tener, cuál podría ser la forma que yo voy a utilizar para tener este personaje, para poderlo desarrollar, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que tener, hacer para que este personaje tenga que tener esa expresión que yo quiero que comunique justamente en la historia que estoy contando? ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar hoy. La tarea sería esa, desarrollar primero mi canon, ¿no es cierto? Desarrollar primero mi elemento, que sería este, ¿no es cierto? Después de tener mi canon, voy a tener yo ya detallar un poco más el personaje. Luego detallar, puedo hacer yo un estudio de rostros, estudio de brazos, piernas, puedo hacer un estudio más completo de mi personaje, donde yo pueda saber cómo va a ser incluso ya la idea de mis movimientos que me va a proveer este personaje, ¿no es cierto? Donde yo voy a saber ya exactamente cómo va a ser este personaje. Y no se olviden, siempre utilizando todo lo que ya saben ustedes, que ustedes manejan, este canon que es para desarrollo de los rostros, estudio de los rostros, etc. Todo lo que yo voy a ir profundizando a detalle. Listo, entonces, si no hubiera alguna consulta más, jóvenes, nos quedamos aquí. Y tienen que subir ya el guión, tienen que subir ya vuestros personajes creados a la plataforma para que los podamos revisar y ver. Entonces la próxima semana es examen, jóvenes, en nuestra sexta sesión, y voy a revisar los portafolios y ya debo ingresar notas la próxima semana. Entonces ya pueden ir ingresando. Avísales, Kevin, por favor. Raúl, avísenles a vuestros compañeros que ya tiene que estar listo vuestros portafolios para la próxima semana. ¿Ya? Ok. Listo, entonces, profe. ya, por favor, Kevincito, pásales la voz a tus compañeros. Igual, Raúl, pasa la voz a Estrella a tus compañeros. La próxima semana es examen, se revisa el portafolio, lo estoy avisando antes. Tienen todo el tiempo hasta la próxima semana de poder desarrollar eso. Listo, muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí y nos vemos la próxima semana. Profe. Bye. Sí, Kevin, te escucho. Vamos a presentar los módulos, el canon y algunas partes del personaje más, o el personaje en sí concluido. A ver, vamos a repetir ya para que nuevamente quede claro. Primero vamos a establecer el personaje. ¿Cómo va a ser? Una vez que yo ya tengo definido el personaje, voy a trabajar el canon de mi personaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es el canon? Hablábamos de esto, ¿no es cierto? El cual cabezas tiene, y aquí ya defino también cuál es el personaje, cómo es mi personaje, qué estructura tiene, cuál es el detalle de mi personaje, cómo es su ropa, qué color, incluso ya puedo poner esto. Ya puedo definir. Esto lo tenemos que hacer en dibujo, lo vamos a dibujar, solo es un boceto, todavía no trabajen esto en la computadora, todavía no. Y una vez que yo tengo establecido ya esto, cómo es la ropa, cómo es el cabello, las manos, si lleva ropa, no lleva ropa, si botas, no botas, polo, lo que fuere, entro recién yo al detalle. Voy a entrar al detalle de cómo es este personaje, el personaje que he diseñado, cuáles las referencias que tengo y cuáles serían las expresiones posibles que puede tener este personaje en relación
a lo que tengo que hacer. Hasta esto vamos a llegar esta semana, que es lo que se va a revisar. Y en la próxima recién vamos a trabajar todo el tema ya de los movimientos, para poder establecer justamente, ya saber cuál es una pose clave, en qué momento establecer esto, y ya. Entonces, eso sería Kevin. ¿Ya? Ya, profe, listo. Listo, excelente, Kevincito. Entonces, listo, Raúl, nos vemos la próxima semana, nos quedamos aquí y suban sus archivos.